Y hay 14 puestos, Tanito. Sí, ya empezarán a entrar y yo los sigo admitiendo. 17, sí, 14. Y bueno, volverán a entrar. Yo los voy admitiendo. Estate Adelante, atento jefe. vos, Tano. Bueno, ¿arrancó? Sí, dale de nuevo, Gustavo. Bueno. En realidad, yo lo que vengo viendo es que hay como determinadas temáticas que tienen que ver vuelvo a esto, ¿no? Vuelvo a la cuestión de la práctica en concreto de cuestiones teóricas. Y lo que veo permanentemente es que se habla de determinados términos hizo el full el y no jugador sé y si en estaba en realidad offside. Y molesta al arquero. para todos es entendible de la misma manera. Arrancan los Entonces, dos agarrados, pero en un momento después lo agarra el jugador. Tano, apaga el micrófono. Apagado el micrófono. Perdón, Galera, perdón. Tano, dejá. no voy a tomar nada como personal hoy porque si no, nada. Nada, que la cuestión, uno de los temas que entiendo yo que estaría bueno que pensemos juntos es el tema de lo grupal, el tema del grupo, ¿no? Que es un tema que en el fútbol se hace referencia todo el tiempo y está bueno que ustedes puedan tener alguna referencia teórica de lo que significan los distintos grupos o cómo se define un grupo o en específico la palabra de un psicoanalista argentino que se llama Pichón Rivière, del cual muchos habrán escuchado hablar, pero bueno, seguramente nadie ha leído nada, que tiene toda una mirada muy particular en relación a lo que se llama grupos operativos. Entonces, en realidad cuando se habla de grupo, de manera general podemos definir un grupo como un conjunto de individuos independientes que tienen una percepción colectiva y compartida de su unidad, y que siendo conscientes de esta, son capaces de actuar de manera conjunta ante el entorno. Dicha vinculación provoca que haya relaciones e influencia e interdependencia entre sus individuos componentes, afectando al grupo el comportamiento del individuo y viceversa. Además, la relación existente con el grupo es por lo general observada como positiva. El grupo es el conjunto de individuos en los cuales el comportamiento, rendimiento de un miembro es influido por el comportamiento, rendimiento de los otros miembros. Pichón Rivière define el grupo así. Uno tiene por favor, alguien que tenga el... Hay uno que tiene el audio, por favor. Volvemos a Pichón. Pichón Rivière define el grupo así: conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua relación interna, se proponen en forma explícita e implícita la realización de una tarea que constituye su finalidad. Disculpame, Gustavo. ¿Qué? No, que David Bazán tiene el micrófono abierto. Le mandé un mensaje, pero no lo ha leído. Ahí. Bueno. A ver, ahí. Es que se hace difícil por eso. Perdón, No, está bien. La Ya cuestión está. acá, lo que descubre, lo que plantea Pichón Rivière y lo que se plantea en relación a los grupos es cómo estos grupos en general son entendidos en la interrelación y cómo uno puede pensar a partir de esta interrelación
las diferencias que se van dando a nivel de la interrelación de cada uno con el grupo y cómo el grupo influye en la individualidad. Entonces, digo, esto no es una cuestión que no tenga consecuencias para un sujeto. La cuestión de la consecuencia para un sujeto de la interdependencia con un grupo es que en determinados grupos la presencia de algún individuo que desde una posición negativa afecte a la tarea encomendada o puesta en juego por ese grupo, va a dar como resultado que dentro de lo grupal la tarea va a ser, se va a ver afectada y no va a poder desarrollarse de la manera que está planteada en los términos de la búsqueda de un objetivo en común. Entonces, cuando hay una búsqueda de objetivos en común y donde todos están puestos en función de una tarea, la posición de cada individuo en sí misma implica para el resto la posibilidad de una realización en forma negativa o positiva en esta interrelación. Entonces tenemos sujetos que se constituyen a la hora de interactuar con el grupo como gente que posiciona y pondera los objetivos, y después tenemos otros individuos que por cuestiones de comportamiento o de formación individual no aceptan lo grupal y terminan afectando al grupo, no de una manera muchas veces consciente, sino muchas veces de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque en realidad hay tipos que son muy negativos a la hora de lo grupal y no es que busquen derrumbar el grupo como un objetivo que persigue así conscientemente, sino que su negatividad lo supera. Entonces, muchas veces brota en sus opiniones o en sus acciones, y el resto se empieza a dar cuenta de esto, pero el sujeto no se da cuenta de esto. El sujeto actúa de esa forma porque en realidad se ve inconscientemente y estructuralmente obligado a actuar de esa forma. Entonces, muchas veces en los grupos, a la hora de definir posiciones, es importante tratar de descubrir estos sujetos que van a afectar al desarrollo de cualquier actividad grupal que nosotros tengamos, no para castigarlos o para sancionarlos, porque en realidad, vuelvo a decir, no es que haya una predisposición en cuanto a voluntaria a ser negativos en tanto a lo grupal, sino que la mayoría de las veces esto lo hacen de manera inconsciente. Con lo cual no significa que no afecte el trabajo, pero lo afectan muchas veces por conflictos que traen desde pequeños o desde otros lugares, donde han sido o maltratados por lo grupal o donde lo grupal lo hace sentir menos o lo cuestiona o tiene Gustavo, una cuestión. Sí. una consulta en relación, o escuchar tu opinión, en relación a esto que vos estás diciendo. Calculo que alguna vez te habrá pasado, ¿no?, en algún grupo de fútbol, preferencia, esto que estás contando. Entonces, digo, cuando vos te deparás con un deportista, un sujeto, ¿no?, que vos decís inconscientemente, ¿no?, vamos a decir sin querer, por ahí, para bajarlo, su comportamiento, su posición atenta al grupo, él no se da cuenta y es inconsciente, ¿no? Porque me parece que ese es el punto. ¿Cómo actúas ahí? Bueno, en realidad por eso te digo, es importante porque esto hay que trabajarlo individualmente con el sujeto, quiero decir, no, digo, porque una cosa vos podés exponerlo, porque digo, lo que uno quiere en el grupo es salvar al grupo independientemente de los sujetos, pero también con los sujetos, quiero decir, sin sacrificar
sacrificar a ninguno. Entonces digo, si vos tenés un sujeto que ante cada propuesta el tipo dice, no, esto no, ¿no? Les ha pasado a todo, quiero decir, ¿no? Bueno, no, esto es no. Y vos decís, pero ¿por qué no? Si ni siquiera lo hiciste, nunca lo viste, quiero decir, no es que tenés experiencia de... y cada propuesta que vos traés, el sujeto dice no. Y esto no solamente lo hemos visto en el grupo de fútbol, sino en todos los grupos, quiero decir, donde uno interrelaciona. Y vos decís, ¿pero qué? Digo, ¿es un jodido? ¿Es pelotudo? Digo, ¿qué le pasa a ese hombre, quiero decir, o a ese sujeto? Y en realidad lo que uno ve ahí es que en realidad, digo, frente a lo grupal, muchas veces muchos sujetos se ven como desafiados, cuestionados. Entonces digo, frente al grupo y frente a cualquier propuesta que sea desarrollar en grupo alguna tarea, el individuo quiere hacerla solo porque se siente más cómodo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la intervención real? La intervención real es ir con el sujeto fuera de lo grupal y sentarte y decir, bueno, viste que yo cuando te propongo, ¿por qué no hacemos, no sé, vamos a alguna cuestión concreta en la práctica concreta? Entonces, yo voy psicólogo y digo, bueno, mirá, a mí me gustaría que, como vemos que la relación entre los chicos y los más grandes está siendo complicada, ¿por qué no hacemos un asado y en el asado intercambiamos opinión? Y el tipo dice, no, a mí eso no me gusta juntarme. No me gusta juntarme fuera del entrenamiento. Y después le decís, ¿y por qué no en el entrenamiento no ponemos de a dos un joven con uno más adulto? Así. Y el tipo dice, no, la verdad que no. Entonces digo, eso que en realidad muchos sujetos responden sin siquiera cuestionarlo, bueno, es hacérselo ver y tratar de interrelacionar con ese sujeto para que se dé cuenta, quiero decir. Porque lo que suele pasar es que cuando se da cuenta y se ve fuera de lo grupal, lo reconoce eso, ¿entendés? No es que lo desconoce, porque termina siendo tan obvio su negatividad que, bueno, digo, en muchos puntos estos han sido llamados como líderes negativos y toda esta cuestión, ¿no? Pero, digo, muchas veces el líder negativo, vuelvo a decir, ¿hay gente jodida en el fútbol? Sí, la hay, es cierto, la hay. Pero digo, con esos es otra cuestión, quiero decir, ¿no? Es otra interrelación. Pero también hay un montón de gente que es negativa en estructura negativa, quiero decir, en su estructura de mirar la realidad negativa. Entonces, todo lo que le propongas como entrenador, como psicólogo, como profe, como, digo, nada, en ámbitos grupales va a decir que no. Ahora, si lo propones en ámbito individual, y bueno, en realidad lo va a charlar, lo va a discutir, porque lo que se ve ahí es que hay que el grupo le genera angustia, que el grupo le genera ansiedad, que el grupo le genera un rechazo que le hace rechazar todo lo que venga de lo grupal. Entonces se siente más cómodo con lo individual, se siente más cómodo con la charla uno a uno, se siente más cómodo con los grupitos chiquitos de 2 o 3. Ahora lo pones en el entorno de un plantel y tiende a tirarte abajo cualquier propuesta que hagas. Cualquier propuesta que hagas. Entonces, bueno, les digo, la forma de intervención es, digo, si es el entrenador, es más complejo. Yo como psicólogo, en algún punto, es sacarlo. Yo si tengo un psicólogo y soy entrenador, le digo, mira, estoy teniendo con Carlito este problema. Entonces, lo saco y el psicólogo, ahí tenés una intervención real de un psicólogo. Trabajar con ese sujeto, ¿qué le pasa en lo grupal? ¿Por qué se siente atacado? ¿Por qué se siente cuestionado? ¿Por qué es negativo? Porque digo, en muchos aspectos no hay otra salida a situaciones de límite y de riesgo colectivo en lo futbolístico que no sea a través de lo grupal. Quiero decir, la cohesión que se logra cuando uno junta al grupo y eso tiene un efecto real, nunca puede ser suplantada por uno a uno con cada uno, ¿entendés?
Y vos podés juntarte con cada uno, el entrenador puede juntarse con cada uno y tener un impacto cada uno. Ahora, cuando eso lo logra en un ámbito grupal, eso se multiplica por 10. Nunca es lo mismo. ¿Se entiende? No sé si contesté tu pregunta, Leo. Sí. Creo que te referís un poco cuando dice el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Cuando el Claro, técnico o el líder consigue. Y que en realidad, eso es un término matemático, pero digo que lo colectivo, que las relaciones humanas, implica también una cuestión afectiva. Quiero decir, que el grupo en la interrelación y cuando logra conectar con el discurso del entrenador, bueno, lo que se genera es que todo sale más fácil, quiero decir. Todo sale más fácil porque en realidad en esa confianza que tenés con el de al lado, en esa comunión que lográs con el de al lado, te facilita intentar sin riesgo equivocarte, porque sabes que el de al lado te va a responder, te va a sostener, no es un enemigo, es un compañero. Es decir, porque digo, en muchos grupos de planteles, lo que suele ocurrir es que si bien todos nos llevamos respetuosamente, en la interna, muchas veces vos ves al otro que está esperando que te equivoques para jugar él, quiero decir, ¿no? Y en un término está bien, en el término de la sana competencia, pero cuando eso lo ves que es llevado a un extremo de cierta mala leche, bueno, eso hace que después cuando el equipo empieza a funcionar en un campo real, en un partido en serio, eso genera temores en cada jugador, temor a equivocarse, y tampoco permite la realización de sociedades que son inevitables y necesarias a la hora de desarrollar el juego. Si yo no me siento cómodo con mi defensa y mi medio campo, y tengo el 5 adelante, y no me siento cómodo y puedo hablarle, y siento que si le hablo el otro me escucha, digo, bueno, si no me escucha, digo, ¿qué está pasando? Entonces el fenómeno grupal permite eso, que por un rato, aunque sea, nos sintamos que el objetivo está por encima de cualquier cuestión individual, y en esta lógica de donde el objetivo está por lo individual, bueno, uno cede su parte y la entrega al grupo. Entonces, eso es muy difícil. Eso principalmente lo tiene que lograr el entrenador, no es que lo logra el psicólogo está para ayudarlo. Por eso siempre les digo, la figura central en todas las cuestiones que tienen que ver con el desempeño ¿cómo se llama? Del plantel, siempre tiene que estar por encima de toda la figura del entrenador como resguardo de todos y como figura que aúna los discursos del todo. Recién escuchaba lo que decía el profe, muy interesante, pero yo pensaba, digo, mientras él decía esto, digo, si el entrenador no avala eso no lo sostiene desde su discurso y de su presencia, es muy difícil que un entrenador le permita hacer ese trabajo que pensaba hacer con los centrales y qué sé yo. En realidad, si el entrenador no está de acuerdo, jamás lo dejaría ni siquiera pisar el área, quiero decir, en ese punto. Entonces digo, por eso digo, el entrenador, más allá de que cada vez somos más que ayudamos en la conformación de los planteles, la figura aglutinante, la figura que determina que muchas cosas pasen, sigue siendo el entrenador. Entonces digo, estos fenómenos grupales que se potencian y que hacen que las cuestiones de las rivalidades y los desencuentros desaparezcan, bueno, principalmente puede hacerlo el entrenador si está capacitado en entender lo que pasa en lo grupal. Ahora, si, por ejemplo, esto que vos me decís, Leo, si alguien se enoja con el que dice no, porque se piensa que es mala persona o es un jodido y no se da cuenta que eso tiene que ver con su estructura psíquica y no con que sea un jodido, lo más probable es que se ponga contra ese sujeto, lo cuestione, lo maltrata delante del grupo, le diga, vos siempre el mismo, lo que pasa es que no querés avanzar. Entonces digo, con todo ese discurso, lejos de lograr eso que es unificar, seguís partiendo.
seguís rompiendo. Entonces, por eso digo, es muy importante entender que en la lógica de los grupos hay fenómenos que se suceden que son independientes de la voluntad del sujeto en cuanto a si es bueno o es malo. ¿Entendés? Digo, hay fenómenos psíquicos que se desarrollan, hay sujetos que no van a hablar nunca, por ejemplo, en grupo, y eso hace que si no se logra que se exprese, digo, nada, como la imposibilidad de expresarse en grupo también es una forma de imposibilitar multiplicar al grupo. Entonces digo, tenemos que ir detrás de esos sujetos que no pueden hablar, que no pueden participar, que no pueden decir lo que les pasa. ¿Cuántos sujetos hay en equipos que no se sienten cómodos con cierta dinámica de juego, cierta táctica? Y cuando el entrenador la plantea en el grupo y dice, bueno, a ver, ¿quién tiene algo para decir? Un entrenador desabierto, que los hay. Se queda callado porque teme que si dice algo en ese, bueno, lo que le espera es estar de la línea de cal para afuera. Entonces, digo, tenemos que permitir que eso funcione, porque esa es la única forma de que el grupo, aunado detrás de un objetivo común, se multiplique en sus posibilidades. Y eso es algo que uno debe entender a la hora de estar frente a un grupo. Y no pensar que un grupo es lo mismo que trabajar con alguien individualmente. En el grupo va a haber alguno que quiera capitalizar la palabra, que quiera hablar todo el tiempo, que quiera que se los... Como acá, ustedes les pasarán en las clases. Hay algunos que hablan todo el tiempo y quieren capitalizar la palabra todo el tiempo, y que los escuchen a ellos y decir lo que les pasa y lo que piensan, y otros decís, bueno, ¿y este hombre qué piensa? ¿Y este sujeto qué piensa? Y la verdad que no sé, porque en todo el año no se animó a hablar. Pero no es que no piense, es que no se animó a hablar. Entonces digo, el entrenador, el psicólogo, la persona que esté delante del grupo, lo que tiene que permitir es que el que está al frente de ese grupo le permita a los que hablan mucho a que den lugar al otro a que se exprese. Y el que no habla nada, que se escuche lo que dice, porque, digo, muchas veces de ese sujeto que no dice lo que opina, muchas veces suele ocurrir que en ese silencio está oculto el error que al final del partido nos costó el partido, porque en realidad no dijo algo tácticamente que sentía que no podía desarrollar bien el equipo o su función, y por no decirlo, bueno, terminó en una situación de un gol o una situación incómoda para el equipo. O de conflictos que por ahí uno siente con otro, ¿por qué? Porque no se la pasa, porque pasa todo el tiempo el ataque y el otro no se la da, porque, bueno, porque hay algún jugador que capitaliza demasiado el juego y no se la da al compañero. Y el que calla eso, en algún punto, muchas veces no permite que en lo grupal surja una idea mancomunada y se terminen imponiendo los que tienen mucha personalidad y dicen lo que piensan sin importarles nada, por encima del resto que, lejos de poder opinar, nada, se quedan callados y miran a sus compañeros y nada, y acatan las órdenes. Pero eso no quiere decir que si eso pasa, cuando todos se van pensando que estaban todos de acuerdo, el que no habló sale pensando, porque es una persona pensante, siempre igual esto, siempre hablan los mismos, a mí nunca me escuchan. Y el que habló todo el coso nunca supo lo que el otro que tenía para decir dijo, porque nunca lo dijo. Entonces, por eso digo, en lo grupal hay que entender los distintos fenómenos que aparecen para poder intervenir y lograr esa unión. Después están los chivos expiatorios, que están siempre, quiero decir, que es la persona en la cual depositamos
toda la mierda del grupo. Entonces digo, siempre se busca a alguien que sea débil o que no sepa defenderse para poner toda la mierda del grupo, se la ponemos a él. Entonces, llegamos y ¿a quién molestamos? A ese. Entonces todos nos escondemos para molestar al mismo. Y más allá del bullying o no bullying, porque eso tiene que ver con niños, en planteles de primera división, cuando eso pasa, en realidad, lo que termina pasando es que hay una falsa cohesión grupal, porque en realidad esa cohesión grupal está centrada en maltratar a uno y esconderse todos en sus dificultades detrás de ese que encontramos para maltratar. Entonces, todos criticamos al 4, porque el 4 es una persona débil, que no sabe defenderse, que es poco hábil con la palabra, y en eso de criticar todos al 4, el resto ve cómo se salva. Entonces nadie termina diciéndole nada de lo que tiene que decir. Entonces, digo, es como si fuera una falsa, un falso contrato entre, no dicho, entre el resto del grupo, que no dice nada, que se queda callado y que mira cómo todo es culpa de alguien, todo es culpa de un sujeto. Bueno, eso se llama chivo expiatorio. Eso también es un descubrimiento de Pichon Rivière cuando habla ¿cómo se llama? De los grupos. Les voy a leer algo que es más interesante. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y un equipo de trabajo? Un equipo requiere coordinación, cooperación, eficacia a la hora de desarrollar las tareas que tienen que llevar a cabo, mientras las de personas que componen un grupo realizan sus tareas de acuerdo a su organización propia, a su manera de trabajar individualmente. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, en un grupo de trabajo está el jefe, el capataz, el operario, el inspector, digo, todo lo que uno quiera poner en esa lógica ya está determinado a la hora de encontrar, de desarrollar ese trabajo. Entonces, hay funciones, hay tareas específicas, se sabe quién manda, se sabe quién obedece. Ahora, en un grupo, esto no está claro. Entonces llegamos a un determinado plantel de fútbol y en realidad, ¿quién va a tener una palabra más autorizada a la hora de tomar la palabra y hacerse el líder del grupo? Muchas veces se va a determinar en el mismo desarrollo del grupo. Entonces, digo, y es en esta interrelación individual dentro del propio grupo que se van a ir delimitando las tareas para que ese grupo funcione. Por eso digo, va a haber líderes, va a haber personas que son negativas, va a haber personas que son calladas, va a haber personas que van a responder al líder rápidamente, otros lo van a querer cuestionar y lo van a querer desautorizar en la acción. Entonces, cuando el líder dice vamos para un lado, dice sí, vamos para otro, y después termina yendo para otro. Por eso digo, en un grupo de trabajo, la división de tareas y de acciones está muy claramente determinada, y la autoridad está claramente determinada. En un grupo, como de lo que se trata, por ejemplo, un plantel, eso se va a ver en la interrelación, es decir, en la interrelación que se produce a partir de las distintas personalidades que tienen los sujetos, y en esa lógica es donde va a intervenir un entrenador, un profe, un ayudante de campo y un psicólogo, para que en esa interrelación que se va a dar intervenir, poder ayudar a que eso funcione de la mejor manera posible, para que la tarea a realizar, o sea, jugar al fútbol, se realice de la mejor manera posible y dé un mejor resultado futbolístico. Bajamos un poco
por favor. Toto, ¿me bajás un poco, por favor? ¿Se entiende la diferencia entre un grupo de operativo y un grupo de trabajo? ¿Entre un grupo y un equipo de trabajo? Sí, sí. Se marcaron distintos tipos de grupos. Grupo primario, la característica principal de este tipo de grupo es que la relación entre los mismos está basada en la afectividad, el compromiso y la solidaridad. Son grupos reducidos y la interrelación es cara a cara. Baja un poquito, por favor. Estos son los tipos diferenciados del equipo de trabajo. Estos son los distintos tipos de grupos que marcó Pinchot Rivière. Los sujetos que conforman los grupos primarios no son intercambiables. Es decir, cuando uno se va, la relación no deja de existir. Por ejemplo, la familia. Eso es un grupo primario. ¿Se entiende? Vamos más abajo. Un grupo secundario. Este grupo está constituido, ahí nomás, por gran número de personas, lo que impide que la relación se establezca cara a cara. La unión entre ellos está sujeta a los objetivos que persiguen en común y no a los vínculos afectivos. Sus métodos de organización suelen estar escritos formando reglamentos o estatutos. Los grupos secundarios pueden estar compuestos a su vez por varios grupos primarios. Por ejemplo, los trabajadores de una empresa, un organismo o una institución. ¿Se entiende? Después están los grupos de referencia. Es el grupo utilizado por un individuo a modo de comparación, a fin de establecer sus conductas como formas de comportamiento propio. Es el grupo a través del cual una persona internaliza reglas o valores, pero al cual no solo no pertenece, sino que tampoco es reconocido como parte del mismo por sus integrantes. Únicamente le sirven como referencia para el deber ser o el querer ser. Un ejemplo de eso es un grupo profesional al que uno quisiera pertenecer al finalizar su carrera, o al tipo de persona al que aspira a ser. Es decir, yo cuando estoy estudiando una determinada carrera, estudio para hacer eso, me fijo cómo se comporta eso, pero todavía no soy de eso. Entonces digo, los observo como una forma de comparación o deber ser o como quiero ser, pero todavía no soy parte de ese grupo. Por eso se constituye como un grupo de referencia. Baja un poquito más, Toto. Ahí nomás. Grupo de pertenencia. El término define al grupo al que un individuo pertenece. Aquí la persona forma parte del mismo y a su vez es reconocida como integrante. De esta manera, las normas y reglas establecidas en los grupos de pertenencia son adoptadas y acatadas por sus miembros. El claro ejemplo es ser argentino. La nacionalidad implica una pertenencia. El grupo formal son aquellos en donde existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir propósitos determinados. Acá estamos nosotros, ¿eh? Vamos de vuelta. Son aquellos en donde existe una estructura y las conductas de sus integrantes están reglamentadas y encaminadas a conseguir propósitos determinados. Los grupos formales son creados específicamente con un fin y pueden ser temporales o permanentes. Y el ejemplo, por eso le digo que estamos nosotros, es un equipo profesional de fútbol, donde hay una estructura, donde las conductas están reglamentadas y encaminadas a conseguir un propósito específico que tiene que ver con un torneo, y son creados como en cada torneo específicamente a ese fin, y son temporales o permanentes.
generalmente son temporales porque en realidad duran, en nuestro caso, una temporada. Un grupo informal, estos sujetos son, estos grupos son establecidos a partir de relaciones de compañerismo y amistad entre sus miembros. No cuentan con una estructura formal, pero su constitución se lleva a cabo en el contexto de los grupos formales. Y el ejemplo son los grupos de amigos. ¿Quedó claro la diferencia? Es bastante descriptiva, ¿no? ¿Qué es un grupo? Grupo es un número de individuos o organismos que no necesariamente trabajan en una meta en común. Por ejemplo, cuando estás rodeado de gente, pero te aburrís porque el tema de conversación no te interesa. Formás parte de un grupo en los que los individuos no participan para lograr un objetivo común. ¿Qué son los grupos operativos? Que esto es un término de Pichon Rivière. Está bueno que entiendan. Rivière afirma que el grupo operativo es un grupo centrado en una tarea y que tiene por finalidad aprender a pensar en términos de resolución de las dificultades crecidas en el campo grupal y no en cada integrante, lo cual sería un tratamiento individual en el grupo. Esto está muy bueno cuando hay dificultades en un plantel y uno la quiere resolver en términos, por ejemplo, hay mucha discusión dentro de un plantel. Entonces, lo que se plantea es resolver ese problema del maltrato entre los compañeros. Entonces, nos ponemos como tarea resolver ese conflicto en sí mismo. Entonces, a eso es a lo que Pichon Rivière llama grupo operativo. Entonces, de lo que se trata no es de resolver todo, sino en ese espacio resolver la cuestión grupal en grupo. Es decir, entonces, digo, no es la cuestión individual, no es la cuestión de cada sujeto, sino la cuestión es grupal. Entonces digo, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de por qué nos tratamos mal, por qué todos nos hablamos mal, por qué todos nos insultamos, y qué consecuencias tiene eso en el equipo, qué consecuencias tiene el desarrollo del juego. Entonces digo, en esa dinámica de grupo operativo, lo que se busca es resolver esa problemática concreta con situaciones concretas. Leo, ¿cuál es la técnica del grupo operativo? El grupo operativo es una técnica de enseñanza que inició Pichon Rivière, el cual dice que es un conjunto de personas con un objetivo común que al integrar operando en equipo, el coordinador debe tener en cuenta el ecro de cada persona, cómo se relaciona cada individuo con el grupo. Entonces, por eso digo, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno, entender de qué va esta relación de interconsulta por una cuestión específica para resolver ese tema específico. Mario, ¿estás ahí? Te veo. Hola Gus, ¿cómo andás? Bueno, Leo, me parece que vamos a seguir con esto la clase que viene, lo dejo a Mario. Me parece re interesante que ustedes puedan entender la dinámica de lo grupal y de entender lo que a cada sujeto le pasa en un grupo